¿De qué trata la filosofía clásica griega? La filosofía clásica griega o filosofía clásica abarca del periodo del pensamiento desarrollado en la antigua Grecia desde su periodo clásico hasta su periodo helénico. Se denomina filosofía clásica al pensamiento de los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. Influyó notablemente en la cultura occidental, ya que en aquella época se centraban en tratar de explicar el universo sobre la base de principios unificados. El pensamiento griego tiene un valor eterno, no solo porque es el punto de donde arrancan las más vigorosas corrientes de la filosofía occidental, sino por la importancia que por sí mismas tienen todavía muchas de las soluciones que dio a los problemas esenciales del pensamiento abstracto. Sócrates nació en el año 470 a.C. y murió en el año 399 a.C. Su filosofía es moral y ética. Tenía la convicción que el hombre es sabio cuando reconoce que no sabe, que la vida no vale la pena vivirla sin reflexionar, que la ética es lo más valioso y que la persona es bondadosa. Es considerado uno de los más grandes maestros de la ética. Fue condenado a muerte por corromper a la juventud de su época. Describió al alma como la combinación de inteligencia y carácter. Platón nace en el año 428 a.C. y muere en el año 347 a.C. Fue uno de los pensadores más creativos e influyentes de la filosofía occidental. Su método para llegar al conocimiento dialéctica se refiere a diálogos que intentaban buscar la verdad por medio de la razón y la intuición. Fue el mayor discípulo de Sócrates. Sus ideas sobre la moral, la educación y la búsqueda de la esencia siguen vigentes en la actualidad, ya sea como teoría del conocimiento o como guía para la búsqueda de la verdad. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo occidental, fue un matemático que trató de dar una explicación alternativa a las de su época, las cuales se basaban en tradiciones míticas de fantasía en ocasiones incoherentes. También es el principal fundador de la escuela de Mileto, una forma de pensar que compartieron varios filósofos contemporáneos en la que se le daba a las figuras divinas responsabilidades sobre algunas cosas que pasaban. Pitágoras, sofista y pensador que propuso que la esencia de la vida eran los números y la música. Defendió la idea de que no hay un bien o un mal absoluto, al igual que la subjetividad. Esto quiere decir que para lo que una persona algo es correcto, para la otra no lo puede ser. Aristóteles nace en el año 384 a.C. y muere en el año 322 a.C. Filósofo importante para el periodo clásico y una de las figuras más importantes para la filosofía occidental. Pensaba que las virtudes había que cultivarlas. Fue un realista preocupado por entender y estudiar lo que lo rodeaba, desde la política hasta la física, pasando por la ética y la estética. Sostiene que la vida de la virtud es gratificante para los virtuosos, así como beneficio de la humanidad. Su filosofía se caracteriza por ser un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación. Diógenes de Sinope nació en el año 412 a.C. y murió en el año 323 a.C. También llamado Diógenes el Cínico, fue un filósofo griego perteneciente a la escuela cínica. El principio de su filosofía consiste en renunciar por todas partes lo convencional y oponer a ello su naturaleza. Como Antístenes, reconocía solo lo singular y criticaba la doctrina de Platón sobre las ideas como esenciales generales.
Diógenes veía en el mundo de su época un verdadero problema moral, pues la gente, en lugar de forjarse a sí misma y valorar su opinión propia respecto al bien y al mal, prefería actuar en función de qué era lo que además opinaban y cómo esas opiniones de terceros podían afectar. Conclusión. Es impresionante la cantidad de pensamientos sobre aspectos de la vida en una sola época de la historia, y que a pesar de que ya hayan pensadores anteriores a esta época tratada, se considere a esta época la de oro. Es quizá por la gran diversidad de pensamientos que se pueden adoptar, que van desde que el ser humano es malo por naturaleza, y que el ser humano es gentil, pero la sociedad lo corrompe. Un ejemplo más cotidiano puede ser la visión que tiene de la vida una persona de la tercera edad con la que tiene un joven de nuestra edad, y creemos que el identificar quién tiene la razón, en qué depende completamente de un punto de vista propio o de tus experiencias, es a lo largo de este efímero pero artístico suspiro de tiempo al que conocemos como vida.